continuar con nuestras clases. Hoy vamos a ver taquicardias supraventriculares. Las taquicardias supraventriculares son de QRS estrecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las de QRS ancho son taquicardias ventriculares. ¿Podemos tener taquicardias supraventriculares de QRS ancho? Sí, ¿verdad? Para eso aprendimos los criterios. Lo mismo podemos tener taquicardias supraventriculares de QRS ancho. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, acá ya no vamos a aprender algoritmos de todas las taquicardias supraventriculares o criterios de cada uno de ellos. Lo que vamos a ver simplemente es el algoritmo que les enseñé en la clase previa. Esta clasificación ya la conocemos, ¿verdad? Clasificación de las arritmias en general. Taquiarritmias. Dentro de las taquiarritmias tenemos las taquicardias supraventriculares, las que vamos a ver hoy. Ya vimos taquicardia ventricular, vimos lo que son los bloqueos atrioventriculares, un poco de fibrilación ventricular, y es todo lo que necesitamos ver de acá, ¿vale? Pues hoy vamos a ver taquicardias supraventriculares. Y este es el algoritmo que tienen que aprenderlo, ¿vale? Fíjense que solo aplicando este algoritmo ustedes van a poder diagnosticar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 taquicardias supraventriculares, ¿no? Obviamente hay más taquicardias supraventriculares, estas son las más frecuentes. Por ejemplo, una fibrilación auricular es muy frecuente en la población, ya en las personas mayores a 50 años. Las personas tienen fibrilación auricular, tienen flutter atrial, tienen taquicardia atrial. Pueden tener taquicardia por reentrada al nodo atrioventricular. La taquicardia por reentrada atrioventricular es más frecuente de los adolescentes y jóvenes. Y el JET, taquicardia ectópica de la unión, es frecuente en los postquirúrgicos, ¿vale? Entonces, esto es lo que necesito que aprendan, este algoritmo, porque si ustedes saben aplicar este algoritmo, entonces van a poder diagnosticar taquicardias supraventriculares. Como les digo, no vamos a aprender criterios de fibrilación auricular porque hay criterios para flutter atrial, criterios para taquicardia ectópica de la unión. Cada una de estas arritmias tienen sus criterios, ¿vale? No lo vamos a aprender porque es muy complejo. Imagínense aprender los criterios para cada uno. Si con solo Brugal y BDP ya estamos hasta la madre, entonces imagínate con esto más, ¿verdad? Entonces, acá solo vamos a seguir el algoritmo, solo seguir este pinche algoritmo, y con eso llegamos a los diagnósticos, y vamos a ver que el tratamiento es igual que en taquicardia ventricular, paciente estable o inestable, y hacemos cardioversión farmacológica o eléctrica, incluso en alguno de ellos podemos hacer maniobras pagadas, ¿verdad? Entonces, esta parte de taquicardia ya lo sabemos, ¿no? Frecuencia cardíaca mayor a la percentil 95. Para ver, por ejemplo, frecuencia cardíaca para un adulto mayor a la percentil 95 es mayor a 100. 100 es la percentil 95. 101 ya es mayor a la percentil 95. 105 ya es taquicardia, ¿verdad? Igual, en un niño, por ejemplo, en un recién nacido, la frecuencia cardíaca hasta 180 puede ser normal, ¿no? Encima de 180 sería taquicardia, antes. Como punto 1, yo tengo que determinar si el electrocardiograma está en ritmo de taquicardia o no. Es lo primero que tengo que determinar, si el electrocardiograma está en ritmo de taquicardia, ¿vale? Como punto 2, ¿qué me pide el algoritmo? Ver el QRS. ¿Es QRS ancho o es QRS angosto? Es lo segundo que me pregunta el algoritmo. Luego el algoritmo, ¿qué me pregunta? ¿Cómo está mi intervalo RR? ¿Es un RR regular o es un RR irregular? ¿No? Fíjense que si el RR es irregular, ya tengo un diagnóstico, fibrilación auricular. Solo le voy a buscar las ondas F minúscula. Ya con eso tengo un diagnóstico de una taquicardia supraventricular. El problema acá un poquito se complica la situación cuando el RR es regular. Cuando el RR es regular, me pregunto, ¿la onda P con el QRS es recíproco? ¿A qué llamamos recíproco? Cuando existe una P por cada complejo QRS. Eso es recíproco. En arritmias, la onda P puede estar antes del QRS o después del QRS. Pero si es una y una, eso es recíproco, ¿vale? Ahora, puede ser no recíproco.
Podemos tener más complejos QRS que P, por eso dice acá P menor que QRS. Tener más QRS que P. Por ejemplo, puedo tener 2 QRS por cada onda P, o 3 QRS por cada onda P, o 4 QRS por cada onda P. Si yo veo primero que no es recíproco y veo más QRS que P, ya tengo otro diagnóstico, taquicardia ectópica de la unión. Me voy de este otro lado, yo estoy viendo que tengo más P's que QRS. Tengo 2 P's por cada complejo QRS o 3 P's por cada complejo QRS, hasta 4 P's, 4 ondas P's por cada complejo QRS, ¿no? Si yo veo más P's que QRS, entonces me vengo para este lado y me pregunto, estoy viendo ondas F mayúscula de Flutter. Ahorita vamos a ver cómo se ve una onda F mayúscula. Si eso es así, el diagnóstico es Flutter atrial, ¿no? Si no, tengo otro diagnóstico que es taquicardia atrial. ¿Y cómo hago el diagnóstico de taquicardia atrial? Sigo todo este algoritmo y tengo que ver mi onda P. Mi onda P es no sinusal, es taquicardia atrial. Y ustedes ya saben cómo decir si es sinusal o no. Cuando vimos el electrocardiograma normal, nos preguntábamos, ¿es ritmo sinusal? ¿Sí o no? Para ritmo sinusal hemos aprendido los 6 puntos, ¿cierto? Si cumple con los 6 puntos, es sinusal. Si no cumple con alguno de ellos, entonces es no sinusal. Acá te pregunta, onda P no sinusal, si es así, es una taquicardia atrial. Ahora, si el RR es regular y es recíproco, tengo una onda P por cada complejo QRS. Entonces acá me pregunto algo que alguna vez también lo vimos, medir el intervalo RP. ¿Recuerdan? Intervalo RP. ¿Dónde empieza la onda R hasta dónde empieza la onda P? Puedo tener RP corto u RP largo. Si el RP es corto, tengo dos diagnósticos. Taquicardia por reentrada al nodo atrioventricular o taquicardia por reentrada atrioventricular. No me interesa mucho qué tan corto es, si es menos de 80 milisegundos o más de 80 milisegundos. ¿Por qué? Porque el manejo es el mismo. El tratamiento de estas dos taquicardias es el mismo. ¿Cómo diferencio una de otras? Justamente por el RP, ¿no? Este RP corto, punto 1. ¿Qué tan corto? ¿Menos de 80 milisegundos o más de 80 milisegundos? Entonces tengo estos dos diagnósticos. Ahora, si el RP es largo, y ahí tengo que ver la onda P, ¿es sinusal o no es sinusal? Si la onda P es sinusal, cumple con los 6 criterios que ya hemos aprendido, es taquicardia sinusal. Ahora, si no cumple para ritmo sinusal, es taquicardia atrial. ¿Vale? Entonces, este es el algoritmo que necesitan aprender para hacer diagnóstico de taquicardia supraventricular. Esto pueden tenerlo en una screenshot o pueden imprimirlo en algún lado. Entonces, si ustedes ven un electrocardiograma en ritmo de taquicardia de QRS estrecho, sacan este algoritmo y hacen el diagnóstico de las taquicardias supraventriculares más frecuentes. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es hacer un repaso. Bueno, esta parte ya lo sabemos, que es taquicardia, que es QRS estrecho, RR regular, irregular, reciprocidad, intervalo RP. Si bien ya lo sabemos, pero lo vamos a repasar punto por punto. ¿Por qué? Porque yo necesito que aprendan a manejar bien este algoritmo. Porque con este algoritmo van a hacer el diagnóstico. No les voy a pedir que aprendan criterios para taquicardia ectópica de la unión, criterios para fibrilación, para Flutter. Eso ya más va para el cardiólogo, ¿no? O para el médico internista o para el terapista, ¿no? Ustedes lo que tienen que aprender es manejar este algoritmo. Solo manejando este algoritmo hacen diagnóstico de las taquicardias supraventriculares, al menos de las más importantes. Hay más arritmias supraventriculares o taquicardias supraventriculares, pero estas son las más frecuentes y estas son las que yo necesito que aprendan por lo menos a diagnosticar. ¿Es una fibrilación auricular? ¿Es un Flutter atrial? ¿O es una taquicardia atrial? ¿Es una taquicardia ectópica de la unión? ¿No? ¿O es una taquicardia sinusal? ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que lo vamos a desglosar con calma, punto por punto, ¿vale? Porque yo necesito que este algoritmo lo sepan manejar. No les voy a pedir, como les dije, que aprendan criterios para cada uno de estas taquicardias, pero sí necesito que aprendan este algoritmo. Porque cuando vayan a las prácticas les van a dar un electro como este de acá, por ejemplo.
les va a dar un electro como este. Y ustedes tienen que tener la capacidad con este algoritmo de decir cuál de las arritmias es. ¿Es una fibrilación? ¿Es un flutter? ¿Es un jet? ¿Es una taquicardia atrial? ¿Es una taquicardia por entrada al nodo? ¿O es una taquicardia por entrada al ventricular? ¿Lo pueden hacer? Claro que sí. Es muy fácil. Entonces, todo lo que vamos a hacer a partir de ahora es desglosar esto de acá. ¿Vale? ¿Cómo es un RP corto? ¿Cómo es un RP largo? ¿No? ¿Qué es reciprocidad? Más claro. Si bien ya lo sabemos, pero un poco más claro para que quede, para que realmente se quede. No solo recuerden hoy, sino que en las prácticas lo vayan checando, ¿vale? Incluso este algoritmo mismo con los que hacen práctica con otros doctores pueden revisarlo con el doctor, preguntarle qué tal está este algoritmo, porque este es un algoritmo que yo lo he realizado, ¿no? Hay muchos algoritmos de estos en la literatura, ¿no? Hay muchos de estos, ¿no? Yo lo he adaptado para una manera que se entienda mejor. Tal vez el doctor, con el que hacen la práctica, les enseña otro algoritmo y me lo comentan y lo podemos revisar acá, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer por puntos. En 5 puntos vamos a desglosar todo esto, ¿vale? El primer punto, lo primero que tengo que determinar que es si el electrocardiograma que yo estoy viendo está en ritmo de taquicardia. Y en este electrocardiograma, ¿cuánto de frecuencia cardíaca tiene? 300, por lo menos 300 o 250 si quieren. Es más de 100, es más de 180. A cualquier edad, este es un electrocardiograma en ritmo de taquicardia. Lo primero que tengo que determinar es esto de acá. Y acá, al costado, les puse la parte de la frecuencia cardíaca normal en diferentes edades, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá, de 0 a 7 días, la frecuencia cardíaca normal es de 95 a 160. Percentil 95 es 60, por ejemplo. 160, perdón. 160, 170 ya es encima de la percentil 95. Esta línea de acá es la percentil 95. Por ejemplo, para una persona igual o mayor a 16 años, percentil 95 es 100. Encima de la percentil 95 es 105, 110, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad. En los adultos no nos hacemos problema, de hecho mayores a 16 años la frecuencia cardíaca sabemos que es de 60 a 100. Más de 100 taquicardia, menos de 100 bradicardia, ¿cierto? Como punto 1 entonces, ¿qué tengo que determinar si el electrocardiograma que yo estoy viendo está en ritmo de taquicardia? Es todo lo que necesito en el punto número 1. Punto número 2. Ver el QRS. ¿Es un QRS estrecho o es un QRS ancho? Es lo que yo necesito determinar, ¿vale? En este trazo de acá, yo veo que el QRS es estrecho, diferente a este de acá, que es un QRS ancho, ¿cierto? ¿Y cuánto es la medida? 120, aunque en niños es un poquito más corto, les cuento, menos de 100 milisegundos. Pero no nos vamos a complicar, QRS angosto o estrecho menor a 120. ¿Vale? Ancho mayor a 120. Si el QRS es estrecho, hablamos de taquicardia supraventricular. Si es ancho, taquicardia ventricular, aunque también puede ser taquicardia supraventricular con conducción aberrante, ¿no? O una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama preexistente. ¿Y cómo hacemos diagnóstico diferencial? Ya lo sabemos. Criterios, Brugada, Berekei o el que buscan, para ver si es taquicardia ventricular. Si no cumple, entonces puede ser taquicardia supraventricular. Entonces, en el punto 2, el QRS. ¿Es estrecho o es ancho? Y así es un QRS estrecho y así es un QRS ancho. Más ejemplos que eso, no sé cómo más les puedo enseñar. Este, por ejemplo, ¿qué es? Estrecho. Es un QRS totalmente estrecho, ¿cierto? Como punto número 2, entonces, ver el QRS. QRS estrecho o QRS ancho. Vamos al punto número 3. RR regular o RR irregular. Entonces, fíjense en la parte de arriba, tengo un trazo con RR regular. ¿Cuánto de espacio tengo? Más o menos 5 milímetros. Pero en todos es igual.
ahí el intervalo RR es regular. ¿Cómo es un RR irregular? Como este de acá. Este de acá es un RR irregular, fíjense acá sobre todo. Acá tengo más o menos como 10 milímetros, pero acá es más de 15. Este de acá es un intervalo RR irregular. En cambio acá es RR regular. ¿Ambos son de QRS estrechos, sí o no? Sí. El de arriba es QRS estrecho y el de abajo también es QRS estrecho. ¿Vale? Ambos son QRS estrechos, solo que el de arriba es RR regular y el de abajo es RR irregular. ¿Queda claro? Sí, ¿verdad? Punto número 4. Reciprocidad. ¿Hay una onda P por cada complejo QRS? ¿Sí o no? Si es así, entonces es recíproco. Pero si yo veo más QRS que P, no es recíproco. O al revés, veo más P que QRS, no es recíproco. Es recíproco cuando tengo una onda P por cada complejo QRS. En arritmias o en taquicardia supraventricular, la onda P puede estar antes del QRS o después del QRS. Fíjense en este trazo de acá. Tengo complejo QRS y cuando termina la onda S tengo una pequeña muesca, onda P. Acá lo mismo, fíjense, después de que termina la onda S aparece una pequeña muesca y es la onda P, ¿no? Por eso les digo que en taquicardias supraventriculares la onda P puede estar antes del QRS o después del QRS. ¿Vale? Una pregunta, ¿por qué esa onda T después no podría ser la onda T? No, la onda T es esta de acá. Acá abajo está una pequeña muesquita, fíjate. Ahí, en esto está más claro, fíjense, ahí está súper claro, súper evidente. ¿Sí lo ves? Esa pequeña muesquita abajo está la onda P. No está muy marcadito ahí. La onda T es la que le sigue. Esta es la onda T. Esta es la onda T. ¿Ah? Entonces tengo QRS, P y luego T. QRS, onda P y onda T. Entonces fíjense en este trazo, la onda P está después del QRS. Por eso les digo que en taquicardias supraventriculares la onda P puede estar antes del QRS o después del QRS. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo le llamo recíproco, Aitana? ¿Cuándo es recíproco? Hay una onda P con una QRS. Eso, cuando hay una onda P por cada complejo QRS. Y la onda P puede estar antes o después del QRS, ¿vale? Pero es recíproco cuando es una y una, ¿no? ¿Y cuando es no recíproco? Por ejemplo, en este trazo de acá, las flechitas te enseñan las ondas P. ¿Cuántas ondas P tengo en este trazo? 1, 2, 5. ¿Y cuántos complejos QRS tengo? Como 10, casi el doble. Entonces tengo más QRS que P. Esto es no recíproco. ¿Y cómo se llama esto también? En taquicardia ventricular lo vimos. Silvana, ¿cómo es? No, pues vamos en otra cosa, ¿verdad? En el chat. ¿Cómo se llama eso en taquicardia ventricular? Lo dijimos, disociación auriculoventricular, ¿verdad? Es disociación, está disociado, las P's van por su lado y las QRS van por su lado, está totalmente disociado. Es lo mismo, está disociado, pero acá lo llamamos no recíproco, ¿vale? Ahora, acá con QRS estrecho, acá tengo con QRS ancho, esto es una taquicardia ventricular o un trazo de taquicardia ventricular, donde veo igual más P's o más QRS que P's, ¿verdad? Ahora fíjense en este tracito de acá, QRS estrecho, una onda P, dos ondas P's, una onda P, dos ondas P's y un complejo QRS. Acá tengo al revés, tengo más P's que QRS. Eso también es no recíproco, porque recíproco es una y una, ¿vale? Independientemente de dónde esté la onda P, antes o después. Eso es recíproco. No recíproco cuando tengo más P's que QRS o más QRS que P's. ¿Va? ¿Queda claro?
Está contando como P también la ondita que está bajando, la que está subiendo. ¿Este de acá? Ajá. Sí, fíjate, este de acá, uno, y este es otro, y luego recién tienes la onda y complejo QRS. 1, 2, complejo QRS. 1, 2, complejo QRS, ¿no? Acá, por ejemplo, la repolarización ventricular está perdida, no hay. Ahorita vamos a ver más ejemplos de estos. Por ejemplo, esta onda P, en esta forma, parece una sierra, ¿verdad? De hecho, es una onda P en forma de sierra. Son las famosas ondas F mayúscula de Flotter. Cuando vemos estas ondas típicas de onda P, es Flotter. Ahorita vamos a ver en los ejemplos cómo se ve un Flotter, ¿vale? Ahorita lo que yo necesito que aprendan acá, que es reciprocidad, porque el algoritmo nos los pide. Fíjense acá, el algoritmo te pide, ¿es recíproco o no es recíproco? Tú dices no es recíproco, entonces ¿qué estás viendo más? ¿Estás viendo más QRS que P's o estás viendo más P's que QRS? Eso te pregunta el algoritmo y eso es lo que tienen que saberlo. Acá, entonces el cuarto punto, ¿qué es? Reciprocidad, ¿vale? El quinto punto, el intervalo RP. Esto cuando veíamos las clases de electronormal yo les dije, ¿no? Que el intervalo RP solo lo medimos cuando hay arritmias, no se mide de manera normal, pero lo medimos cuando hay arritmias. Ahora estamos viendo arritmias, ¿no? ¿Y de dónde a dónde lo mediríamos el intervalo RP? Camila. ¿De dónde a dónde mides el intervalo RP? Eso. Exacto. Inicio de la onda R hasta el inicio de la onda P. Acá, fíjense, acá está empezando mi onda R y mi onda P está acá. Este es RP corto. Por eso te dice intervalo RP, donde empieza la onda R hasta donde empieza la onda P. Entonces acá está empezando mi onda R, entonces lo mido de acá a acá. Es súper corto, es 1 o 2 milímetros máximo. A eso le llamamos RP corto. ¿Y cuándo es RP largo? Fíjense acá en este trazo de acá abajo. Esta es mi onda R, ¿verdad? Y mi onda P está acá. Mi RP viene de acá a acá. RP largo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Más adelante vamos a ver más ejemplos. Tengo ejemplos de cómo se ve el RP, ahorita lo vamos a checar. Pero el intervalo RP se mide así. Desde donde empieza la onda R hasta donde empieza la onda P. Entonces, en ese PL largo no ves tampoco la onda T. Perdóname. En ese PL largo no hay la onda T. Fíjate, mira acá. Complejo QRS, acá está mi onda T. Y luego está mi onda P acá. Ahora, un tip para reconocer RP corto es RP corto cuando la onda P está después del complejo QRS. Y es RP largo cuando la onda P está antes del complejo QRS. Fíjense acá abajo, la onda P está antes del complejo QRS. Si eso es así, es RP largo. Cuando la onda P está después del complejo QRS, es RP corto. A ver, chequenlo. Hagan sinapsis. Fíjense acá, cuando la onda P está después del complejo QRS, es RP corto. Porque la onda R, fíjense, está acá y la P está inmediatamente, RP corto. Pero cuando la onda P está antes del complejo QRS, es RP largo. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que medir de acá, que empieza mi onda R, hasta acá, que es mi onda P, RP largo, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a ver nosotros la onda P antes del complejo QRS, entonces eso es RP largo. Pero cuando la onda P se va después del complejo QRS, es RP corto. ¿Vale? Listo, y fíjense, hasta acá lo hemos desglosado todo el algoritmo, luego vimos por separado. ¿Vale? Ahora, ya cuando tengamos los 5 puntos, es seguir el algoritmo y ver algunos detalles, algunos fenómenos agregados, ¿no? Por ejemplo, buscar las ondas F mayúscula.
Las ondas F mayúscula son de flóter atrial. Podemos buscar las ondas F minúscula de fibrilación auricular, ahorita lo vamos a ver. Podemos ver infradesnivel del ST, algunas arritmias tienen infradesnivel del ST. Podemos ver alternancia eléctrica. ¿Qué es alternancia eléctrica, Aitana? ¿Tú sabes? Alternancia eléctrica, ¿lo vimos? Hay algunos positivos negativos. ¿Más fuerte? Hay algunos positivos y negativos. No, más o menos, pero no, de acuerdo. Tú sabes, tienes cara de saber. Voz. ¿No? ¿Qué es alternancia eléctrica? Némesis, está durmiendo, está allá atrás. ¿Qué es alternancia eléctrica? Y lo vimos. A ver. ¿Estás bien? Eso. Un complejo QRS grande y el otro pequeño. No uno positivo, uno negativo. No. Uno grande, el otro pequeño. Uno grande, el otro pequeño. Alternancia eléctrica. Un QRS más grande, el otro QRS más pequeño. No uno positivo, otro negativo. Eso no es así. Alternancia eléctrica es eso. ¿En qué patología dijimos que se ve? Derrame pericárdico, ¿verdad? También se ven algunas arritmias, ¿no? Por eso decimos acá, fenómenos agregados, ¿no? Si tiene alternancia eléctrica, probablemente sea un tipo de arritmia, si no, otro tipo de arritmia. Luego vemos algo que se llama calentamiento y enfriamiento. Hay arritmias que empiezan a acelerar y al terminar desaceleran. Fenómeno de calentamiento y enfriamiento. Luego esto de acá, la adenosina. La adenosina es un medicamento que utilizamos en las taquicardias supraventriculares para hacer cardioversión farmacológica, ¿vale? Si responde a la adenosina, es una taquicardia, una determinada taquicardia supraventricular. Si no responde, es otro tipo de arritmias. Por eso dice acá, respuesta a la adenosina. Si responde a la adenosina, sale de la arritmia con la adenosina, entonces es un tipo de arritmia. Si no sale, entonces es otro tipo de arritmia, ¿vale? Y como punto 7 ya tenemos que tener un diagnóstico, ¿no? Solo siguiendo el algoritmo y buscando fenómenos agregados. Acá tendría que agregarle yo ondas F minúscula, ondas F mayúscula y todo esto de acá, ¿vale? Eso del intervalo RP largo y RP corto, acá tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo yo mi onda R, que es esta de acá, y mi onda P es esta de acá, negativa. Mi RP viene de acá, es RP corto. En cambio, en el trazo de acá, por acá va a estar mi onda R y mi onda P está acá, es RP largo, ¿verdad? En este trazo de electro, por ejemplo, mi onda P es esta de acá, ¿es RP corto o largo? Corto, porque la onda P está después del QRS. Cuando eso pasa, es RP corto, ¿vale? A ver, en este de acá, ¿esto es RP corto o largo? Largo. ¿Por qué? Porque lo mido de acá, que es mi onda R, hasta acá, que es mi onda P. Esto es casi lo normal, que mi onda P esté antes del QRS. Si eso pasa, es RP largo. En cambio acá, ¿corto o largo? Corto, ¿verdad? Acá está. Es el mismo ejemplo. Desde acá hasta que empieza la onda P. RP largo. En cambio este otro de acá, RP corto. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda con lo del RP? No, ¿verdad? Tiene que ser como el nombre lo suena, ¿no? Intervalo RP. ¿Dónde empieza la onda R hasta dónde empieza la onda P? Acá es RP largo y acá RP corto. ¿Ah? ¿Y esto en qué derivación sería mejor ver? En cualquier derivación donde lo veas más claro. Donde lo veas más claro, y habitualmente lo vemos en el dedo largo, ¿no? Abajo. Pero en cualquiera donde tú lo veas más claro, ahí lo puedes ver. ¿Ah? ¿Se puede concluir con Onda T negativa. Con una onda T negativa. ¿Cómo diferencia
mira, esta es mi onda T. Sí, no tengo referencia, podría pensar que es en onda P. Es que esto, fíjate que es una repolarización, o sea, sería una repolarización muy rápida, ¿no? Porque acá el ventrículo se está despolarizando. Entonces la repolarización no puede ser tan rápida, ¿no? No puede ser tan rápida, ¿no? No, imposible. A no ser que sea una extrasístole, ¿verdad? Recuerden que las extrasístoles, la repolarización es opuesta a la despolarización. En esos casos sí podría ser, ¿no? Pero acá no, porque esto no es una extrasístole. Perdóname. Una onda S. Con la onda S, sí podría ser. Porque mira, acá tengo mi onda R y acá está empezando la onda S y luego recién aparece la onda P, ¿no? Fíjense acá, tengo mi onda R, la onda R baja y está apareciendo la onda S y luego aparece la muestra de la onda P, ¿no? Y se repite, fíjense acá, se repite, es un patrón, entonces realmente es onda P. Ahora, si no se repite, probablemente no sea onda P, ¿no? Entonces, ya lo hemos desglosado y nuestro algoritmo es este de acá, ¿no? Este algoritmo es el que tenemos que aprenderlo. Porque ya sabemos cuándo decir taquicardia, ya sabemos qué es QRS ancho, QRS estrecho, el RR regular, qué es recíproco y qué es el intervalo RP, qué es RP largo, qué es RP corto. Y fíjense acá. Acá ya vemos las ondas F minúscula de fibrilación, y las ondas F mayúscula de flutter. Las ondas F minúscula, fíjense, son ondas P de diferente morfología. Las ondas P no son iguales, todas son diferentes, fíjense en este trazo. Y ahora pueden ver varias ondas, por ejemplo, acá debe haber unas 3 o 4 ondas P, pero acá hay más, como 5. En cambio en el flutter eso no sucede. En el flutter, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3 y un complejo QRS. 1, 2, 3, complejo QRS. 3 a 1, ¿no? Por eso el RR es regular. 3 a 1. Y las ondas P son iguales. Todas son iguales. A esto le llamamos ondas F mayúscula de flutter. O las famosas ondas en dientes de sierra. Así se las llama. ¿Vale? Entonces son diferentes. Si vemos las ondas F minúscula, es fibrilación auricular. Ondas F mayúscula, flutter. Y aparte el RR acá es regular. En cambio acá es irregular. ¿Se entiende? Todo lo que necesito que aprendan es este algoritmo. ¿Vale? Que tengan este algoritmo a la mano, en un screenshot, no sé, o tenerlo a la mano o impreso detrás del celular. Cosa que cuando se nos presente un electrocardiograma lo podamos sacar rápidamente y seguir el algoritmo y llegar al diagnóstico. Porque en las urgencias cardiovasculares vemos esto. Vemos fibrilación auricular, vemos flutter atrial, vemos taquicardia ventricular, taquicardia sinusal. La gran mayoría de las interconsultas por arritmias son taquicardias sinusales, taquicardia atrial. El JET, por ejemplo, es muy raro. El JET se ve más en pacientes internados en las terapias intensivas o en los postquirúrgicos cardiovasculares. Esos hacen JET. Yo no voy a pensar en JET en un paciente que viene caminando, le dio una arritmia, no voy a pensar en JET. Es más postquirúrgicos acá, pacientes internados en terapia. Taquicardia por entrada al nodo atrioventricular es más de pacientes adultos, pacientes ancianos. En cambio este de acá, taquicardia por reentrada atrioventricular es más de jóvenes, ¿no? Taquicardia sinusal a cualquier edad es la taquiarritmia de QRS angosto más frecuente. Taquicardia atrial también es muy frecuente de los adultos. Entonces son arritmias muy frecuentes. Este tipo de arritmias vemos en las urgencias. A esto le sumamos la taquicardia ventricular y las extrasístoles ventriculares. Es lo que más se ve. En arritmias es lo que más vemos, por eso vienen los pacientes a la consulta. Y este algoritmo es lo que tienen que saber. No les voy a pedir, vamos a ver un poquito de como generalidades de cada uno, pero no necesito que aprendan esos criterios, necesito que aprendan a dominar este algoritmo. Y lo vamos a repasar una vez más para que quede muy claro, ¿vale? ¿Alguien tiene dudas hasta acá? ¿Todo bien?
Entonces, vamos. Hasta acá está muy fácil, ¿verdad? Electrocardiograma, ritmo de taquicardia. QRS estrecho o QRS ancho. Ya vimos QRS ancho. Vamos a QRS estrecho. Cuando mide menos de 3 milímetros o menor a 120 milisegundos, ¿no? ¿Qué nos pregunta el algoritmo luego? El intervalo RR, ¿es regular o es irregular? ¿No? ¿Qué pasa si es irregular? Ya tengo un diagnóstico. Fíjense, con 3 simples pasos: electrocardiograma en ritmo de taquicardia, de QRS estrecho, de RR irregular, ya es fibrilación auricular. Ahí se termina el algoritmo. Y si a eso yo le busco las ondas F minúscula, que las ondas F minúscula decíamos que son de diferente morfología, ¿no? Ondas P de diferente morfología. No todas las P son iguales. Unas son más grandes, otras más pequeñas. Y podemos tener acá 3 ondas F minúscula, luego en el siguiente 4, en el siguiente 2, o sea, es muy variable, ¿no? Esas son las ondas F minúscula de fibrilación auricular, ¿no? Así de simple. Ahora, si el RR es regular, ¿qué nos pregunta el algoritmo? Reciprocidad, ¿verdad? ¿Es recíproco o no es recíproco? ¿Cuándo es recíproco? Cuando es una y una, ¿verdad? Independientemente de que la onda P esté antes o después del QRS. Eso es recíproco. Ahora, ¿qué pasa si yo veo más QRS que P? Acá te dice, P es menor que QRS. Veo más QRS que P. Tengo un diagnóstico. Taquicardia ectópica de la unión. Puedo tener, por cada onda P, tener 2 QRS, o por cada onda P, 3 QRS, o por cada onda P, 4 QRS. Es muy variable. Lo importante es que acá yo tengo más QRS que P. Si eso es así, taquicardia ectópica de la unión. Y el JET es más frecuente en pacientes postquirúrgicos, y sobre todo en pacientes postquirúrgicos cardiovasculares. Ahí se presenta esta arritmia, ¿vale? Esta arritmia, por ejemplo, el JET, a este no le vamos a cardiovertir, no vamos a hacer cardioversión ni farmacológica ni eléctrica. Este tiene otro tipo de tratamiento, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si me voy de este otro lado, ¿no? No es recíproco, pero yo veo más P's que QRS. ¿Cuántas P's? Puedo tener 2 P's por cada QRS, 3 P's por un QRS, o hasta 4 P's por cada QRS, ¿no? Si eso es así, voy a buscar las ondas F mayúscula de Flotter. Si encuentro las ondas F mayúscula de Flotter, listo, ya es un Flotter atrial. Ya tengo otro diagnóstico, ¿no? Y si no es eso, entonces es una taquicardia atrial. Es decir, sigo el algoritmo: ritmo de taquicardia, de QRS estrecho, de RR regular. Yo veo más P's que QRS. Entonces, me voy acá, veo más P's que QRS. O es Flotter atrial o es una taquicardia atrial. Entonces voy a buscar las ondas F mayúsculas. Si las encuentro, es Flotter atrial. Si no, es una taquicardia atrial. ¿Vale? Ahora, me voy al medio, yo veo que es recíproco, ¿no? Es una y una. Que me pregunte el algoritmo, ¿es RP corto o es RP largo? Si es RP corto, tengo 2 diagnósticos: taquicardia por entrada atrioventricular al nodo, o taquicardia por entrada atrioventricular. ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial de estos de acá? Solo mido el RP. Este RP corto ya lo sabemos, pero ¿qué tan corto? ¿Menor a 80 milisegundos o mayor a 80 milisegundos? Si es menor a 80 milisegundos, taquicardia por la entrada al nodo atrioventricular. Ahorita vamos a ver qué es esto de acá, ¿va? Si es más de 80, taquicardia por la entrada atrioventricular. Ahora, puede que no me interese saber cuál de estos, si es taquicardia por entrada al nodo o es taquicardia por entrada atrioventricular. ¿Por qué? Porque el manejo es el mismo.
el tratamiento es el mismo. Por eso a mí me interesa que lleguen hasta acá. ¿Es RP corto o largo? Si es corto, es esto de acá. Taquicardia por entrada al nodo o taquicardia por entrada atrioventricular. ¿Por qué? Porque el manejo es el mismo. ¿Vale? Ahora, el RP es largo. Si este RP es largo, entonces acá yo aplico lo que aprendimos en el electrocardiograma normal. La onda P que yo estoy viendo, ¿es sinusal o es no sinusal? Si es sinusal, es una taquicardia sinusal. Si no cumple uno de los 6 criterios que hemos aprendido, entonces es una onda P no sinusal. Si eso es así, es una taquicardia atrial. Fíjense que para taquicardia atrial llegamos por 2 vías, ¿verdad? Acá y acá. Entonces, ¿cuántas taquicardias supraventriculares podemos diagnosticar con este algoritmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al menos las 7 más frecuentes, ¿no? Hay más, pero las otras no son tan importantes y además no entran en el algoritmo, ¿no? Son otro tipo de arritmias. ¿Se entiende el algoritmo? ¿Alguien tiene alguna duda? Esto necesito que aprendan, ¿vale? Esto lo memoricen para el examen porque con esto van a hacer los diagnósticos. Ahora, para el tratamiento es lo mismo. Yo me pregunto, ¿paciente estable o inestable? ¿No? En la gran mayoría de estas arritmias. Porque muchas de estas arritmias no responden. Por ejemplo, la taquicardia atrial no responde a cardioversión eléctrica. Una taquicardia atrial yo no tengo que hacer cardioversión eléctrica porque no responde. Solo responde a tratamiento farmacológico. ¿Vale? En la parte final vamos a ver más del tratamiento. Esto es de manera global, ¿no? Si es una taquicardia de QRS estrecho, yo puedo utilizar adenosina, el medicamento que les decía, para hacer cardioversión farmacológica. Puedo hacer maniobras vagales, pero también puedo hacer cardioversión eléctrica, ¿no? Pero ¿en qué pacientes no hago cardioversión eléctrica? En la taquicardia sinusal, en la taquicardia atrial y en el jet. Ahí no puedo hacer cardioversión eléctrica porque no responde. El tratamiento no es con cardioversión eléctrica, solo farmacológico. ¿Vale? Las taquicardias de QRS ancho, por ejemplo, en esas no tengo que utilizar adenosina. Está prohibido utilizar adenosina en las taquicardias de QRS ancho. Por eso en la taquicardia ventricular no hemos hablado de la adenosina. No lo mencionamos, ¿por qué? Porque no es el tratamiento. La adenosina sirve para hacer diagnóstico diferencial en las taquicardias supraventriculares, ¿no? Para hacer cardioversión farmacológica. Ahora, este es un tratamiento para el momento, porque el tratamiento definitivo es el mismo. Estudio electrofisiológico, ¿no? Con un estudio electrofisiológico podemos hacer ablación de las arritmias hasta en un 98% de éxito, ¿no? Tratamiento definitivo, ablación de las arritmias, ¿no? Ahora, todas estas arritmias que estamos viendo acá, todas estas arritmias tienen una etiología, una génesis. ¿De dónde vienen estas arritmias? Tienen 2 mecanismos principales por las que se producen estas arritmias. ¿Cuáles son estas 2? Mecanismo de las taquicardias supraventriculares o de las arritmias en general, por un foco ectópico o por macrorentradas. ¿Vale? Esos son los mecanismos de las arritmias de manera general. Ahorita vamos a ver qué es un foco ectópico y qué es una macrorentrada. Estos son los mecanismos de las arritmias en general, ¿vale? Las macrorentradas o un foco ectópico, un foco que te dice no sé dónde chingados estoy, o las entradas, ¿no? Las famosas macrorentradas, que todos en algún momento nos vamos a tener. ¿Qué ya tiene sus macrorentradas? ¿Hugo vos? No. No la he visto aquí a mi compañero, ¿no? Tienen sus macrorentradas o micro. Bueno, en un momento todos van a llegar a estos famosos. Ahora,
foco ectópico o qué es una macro reentrada? Es esto de acá. Focos ectópicos. Fíjense acá, bueno, ustedes saben que el nodo sinusal, el marcapasos, está acá, ¿verdad? En la parte posterior superior de la aurícula derecha. Esto es aurícula derecha, esto es aurícula izquierda, ¿no? Por algún momento el nodo sinusal dejó de funcionar. Cualquiera de estos puntos negros que vemos acá puede tomar el mando del corazón. O sea, son focos ectópicos, focos diferentes al nodo sinusal, ¿no? Por eso acá en el Trevi te sale, no sé dónde ando, ¿no? Es un foco ectópico, no es el nodo sinusal, ¿no? Esos son focos ectópicos, ¿no? Que el impulso eléctrico, en una taquicardia atrial, por ejemplo, el impulso viene de acá, puede venir de acá, de acá, de acá, de cualquier lado, menos del nodo sinusal, ¿vale? Menos del nodo sinusal. Estos son focos ectópicos. Hablando de focos ectópicos, un 70% está en la aurícula derecha y un 30% en la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, por ejemplo, están más cerca de las venas pulmonares. Donde drenan las venas pulmonares, ahí son los focos ectópicos. En cambio, en la aurícula derecha, en la crista terminalis, que es esta de acá, ahí están más frecuentes, pero pueden estar en la desembocadura de la cava inferior, del seno coronario, etcétera, etcétera, ¿no? Focos ectópicos. Ahora, ¿qué es una macro reentrada? Ustedes saben que el impulso eléctrico de manera normal pasa de atrio a ventrículo solo a través del nodo atrioventricular, ¿cierto? Solo por ahí, no pasa por ningún otro lado. Pero en algunas patologías, los pacientes o algunas personas tienen vías accesorias, ¿no? Esta vía accesoria, ¿qué lo llamamos? Wolff-Parkinson-White, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Sabemos que esta vía accesoria no cumple el papel del nodo AB. ¿Cuál es el papel del nodo atrioventricular? ¿Qué función cumple? Retrasa el impulso eléctrico, ¿verdad? Pero esta vía accesoria no retrasa el impulso eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Que el impulso viaja por acá más rápido. Llega acá, despolariza y el impulso eléctrico sube en vez de bajar. Sube por acá y baja por acá y sube por acá. Es una macro reentrada acá, ¿no? Es un círculo, es una macro reentrada. ¿Lo mismo acá? Círculo, macro reentrada, ¿no? Este, por ejemplo, es una taquicardia por reentrada atrioventricular, vía accesoria. Taquicardia por reentrada, ya está en nuestro algoritmo, fíjense, ¿está acá? Taquicardia por reentrada atrioventricular. ¿Es esto de acá? Vía accesoria, taquicardia por reentrada atrioventricular. Ahora, también hay reentrada en el nodo atrioventricular. Este es el nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular tiene dos vías, la vía rápida y la vía lenta, ¿no? Normalmente. Y el impulso solo baja por la vía rápida, no baja por la vía lenta. Pero muchas veces esto está bloqueado y el impulso baja por la vía lenta y luego sube por la vía rápida. Y acá se crea una macro reentrada, ¿no? En el nodo. Entonces, ¿esto qué es? Una taquicardia por reentrada al nodo atrioventricular. Y lo tenemos en nuestro algoritmo. Taquicardia por reentrada al nodo atrioventricular. ¿Vale? Acá, por ejemplo, esto es de manera normal, ¿no? Cuando el impulso se genera en el nodo sinusal, mi onda P en D2 y en ABF lo veo positivo, ¿verdad? De hecho, para decir que es ritmo sinusal, la onda P tiene que ser positivo en D2 y en ABF, ¿recuerdan? Pero cuando hay un foco ectópico, fíjense, en D2 la onda P es negativa y en ABF también. Acá el ritmo ya no es sinusal. Esto es un foco ectópico, entonces esto probablemente sea una taquicardia atrial, porque viene de un foco ectópico. Ahora también pueden haber varios focos. Uno que descarga el nodo sinusal, otro foco que está acá y otro foco que está acá. Y vamos a tener ondas P de diferente morfología. De repente en D2 voy a tener onda P positiva y en el mismo D2 aparece luego negativa, luego positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios focos a la misma vez, ¿vale? El flóter y la fibrilación, por ejemplo, también son macro reentradas. El flóter, por ejemplo, hace este círculo, ¿no?
pero siempre tiene una sola dirección. Por eso las ondas PES tienen la misma morfología. En cambio, la fibrilación tiene diferentes direcciones. Las velocidades viajan en toda la dirección. Por eso las ondas PES tienen diferentes morfologías. Todas las ondas PES en una fibrilación tienen diferente morfología. Fíjense acá. El RR regular, acá veo como 3 o 4 ondas PES, luego solo veo 2, luego 1, luego acá veo 2. Entonces veo ondas PES primero de diferente morfología y luego tengo varias ondas PES, luego 2, luego 3. En cambio en el Flutter no. En el Flutter primero que las ondas F mayúscula todas son iguales. Segundo, acá tengo 3, acá 3, 3, 3. 3 a 1. 3 ondas PES por cada complejo QRS, ¿no? Fibrilación. Pueden ser 2, pero en todos van a haber 2. 2 a 1, 3 a 1 o 4 a 1, ¿no? En cambio en la fibrilación no. Acá tengo 5, luego 3, 2, 1, 4, es variable. Y las ondas F minúscula todos son de diferente tamaño, ¿vale? Entonces, hasta acá es lo más importante que tienen que aprender. Ahora vamos a ver electrocardiogramas y algunos conceptos tal vez básicos que no los vamos a repasar a profundidad porque ya es más de especialidad, ¿vale? Por ejemplo, cuando les hablaba de las reentradas atrioventriculares, acá está explicado las vías accesorias, ¿no? Las famosas macro reentradas, ¿vale? Las macro reentradas. También decíamos que una macro reentrada, una vía accesoria, es el Wolff-Parkinson-White, ¿verdad? ¿Y cómo vemos nosotros Wolff-Parkinson-White o onda delta en un electrocardiograma? Porque estos pacientes en etapas previas pueden estar, vamos a decirlo, en una etapa de no arritmia, ¿vale? Por ejemplo, en acá, por ejemplo, no está en arritmia. Fíjense, acá tengo onda P, onda delta, complejo QRS. Luego la onda T y acá empieza a entrar en arritmia, ¿no? En taquicardia supraventricular, ¿vale? Entonces, esto de preexcitación ventricular, ¿cómo lo veo yo en un electrocardiograma? Con un intervalo PR corto, ¿no? Y veo la onda delta, y acá está la onda delta, fíjense, tengo onda P y no tengo segmento PR. Termina la onda P, inmediatamente empieza el complejo QRS. A eso le llamamos onda delta, preexcitación o Wolff-Parkinson-White, ¿verdad? Y es este de acá. Este electrocardiograma ya lo vimos cuando veíamos el electrocardiograma normal. Este paciente, por ejemplo, tiene un PR corto, porque ahí no tengo segmento. Tengo onda P e inmediatamente empieza el complejo QRS. Y mi onda delta es esta de acá, fíjense. Esta de acá es la onda delta. ¿Dónde se ve otra onda delta? Acá, por ejemplo, tengo una onda P, termina la onda P e inmediatamente empieza el complejo QRS. Es decir, este paciente tiene una vía accesoria. En cualquier momento va a ser una taquicardia supraventricular. En cualquier momento se va a crear esa macro reentrada. ¿Y cuándo se crea esa macro reentrada? Normalmente cuando aparece una extrasístole. Aparece una extrasístole y el paciente empieza en una taquicardia supraventricular, ¿vale? Y va a ser una taquicardia por reentrada atrioventricular, ¿no? Fíjense, así empieza. Acá tengo onda P, onda delta, complejo QRS, pero acá está en un ritmo normal. Onda P, onda delta, normal, onda T, onda P, onda delta, complejo QRS, onda T, luego aquí aparece una extrasístole, ¿no? Y después de la extrasístole el paciente entra en taquicardia supraventricular. Y la onda P está después del complejo QRS. Por ejemplo, en este trazo de electrocardiograma de acá a acá, la frecuencia cardíaca está más o menos de 150. Entonces yo digo acá, es un electrocardiograma en ritmo de taquicardia porque la frecuencia ya está más de 150. ¿El RR es regular en esta parte? Sí, es de RR regular. ¿El QRS es estrecho, RR regular? ¿Es recíproco? Sí, porque tengo onda P después del complejo QRS. Es recíproco, ¿vale? Y luego mido el intervalo RP, ¿es corto o largo? Corto.
Si el RP es corto, o es taquicardia por reentrada atrioventricular o taquicardia por reentrada al nodo, ¿verdad? Y en este tipo de pacientes o en este tipo de arritmias tenemos alternancia eléctrica, un QRS grande, el otro pequeño, un QRS grande, el otro pequeño. También podemos tener infradesnivel del ST y casi siempre inicia con un extrasístole ventricular, ¿vale? La taquicardia del nodo es lo mismo. Fíjense acá, este es el nodo atrioventricular, solo el nodo amplificado. Tiene dos vías el nodo, conducción lenta y conducción rápida. Normalmente el impulso siempre viene por acá, pero muchas veces este de acá está bloqueado por algún motivo. El impulso va a viajar por acá y luego el impulso sube por acá, ¿no? Y acá se crea una macro reentrada, ¿no? Esto es una taquicardia por reentrada al nodo atrioventricular, ¿vale? Esto en la anterior clase lo vimos. ¿Cuál es la diferencia entre una cardioversión y una fibrilación, ¿no? Decíamos que la cardioversión siempre tiene que ser sincronizada, ¿no? En cambio la desfibrilación no tiene que ser sincronizada. ¿Por qué la cardioversión tiene que ser sincronizada? Porque si yo no sincronizo una cardioversión, le voy a meter al paciente en taquicardia o en fibrilación ventricular. Cuando yo sincronizo el equipo, el desfibrilador o el equipo de cardioversión o el equipo de paro al paciente, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sincronizando la onda R con el complejo QRS con el paciente, ¿no? Con el objetivo de que la descarga eléctrica llegue justo en este momento del ciclo cardíaco, entre la onda R y antes que empiece la onda T. Porque si yo hago la descarga eléctrica y el impulso llega justo en la onda T, ¿qué le voy a producir? Una fibrilación ventricular. Fíjense acá, este paciente tiene un trazo normal, onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, y la descarga eléctrica llegó justo en la onda T, y el paciente entra en fibrilación ventricular, ¿no? Por eso a estos pacientes yo tengo que sincronizarlo. ¿Y cómo sincronizo el equipo? Es muy fácil. Los equipos de paro tienen electrodos que le coloco a los pacientes y todos los equipos de paro tienen, ahí te pregunta, ¿y es modo sincrónico o asincrónico? Solo le coloco modo sincrónico y el equipo ya sincroniza al paciente con la onda R, con el objetivo de que el impulso eléctrico que yo voy a descargar llegue en esta parte del ciclo cardíaco. Porque si llega acá, en este periodo vulnerable, que es la onda T, ¿qué le voy a producir? Fibrilación ventricular. Es decir, tengo un paciente que tiene flóter atrial, el paciente está estable, yo le quiero hacer cardioversión, pero me olvido sincronizarlo y por mala suerte el impulso eléctrico llega en la onda T y el paciente entra en fibrilación ventricular. Y fibrilación ventricular y el ritmo de paro, ¿no? Tengo que iniciar RCP, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero meterle al paciente en fibrilación, ¿qué tengo que hacer? Sincronizar. Ahora, un medicamento que utilizamos mucho en taquicardias supraventriculares es la adenosina. La adenosina es un medicamento que lo utilizamos para hacer cardioversión farmacológica y solo se utiliza en las taquicardias de QRS estrecho. Por eso no hablamos de adenosina en la taquicardia ventricular porque no sirve para taquicardia ventricular. Solo sirve para taquicardias supraventriculares, ¿vale? Y no en todas. Sirve para hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo. Salud. Lo malo de la adenosina, o lo malo o lo bueno, que su vida media es muy corta. La vida media de la adenosina es máximo 2 segundos. Máximo 2 segundos. Es decir, que si yo administro adenosina en 2 segundos, el medicamento ya tiene que llegar al corazón. Si no llega en 2 segundos, entonces probablemente el medicamento no haga el efecto esperado. Entonces yo tengo que colocar una vía que esté en la aurícula derecha, un catéter que llegue a la aurícula derecha. Ahora, si no tengo el catéter, tengo que colocar una vía que esté más cerca al corazón. ¿Y qué acceso venoso está más cerca al corazón? ¿Brazo derecho, izquierdo o miembros inferiores? Brazo derecho o izquierdo. Derecho.
Porque el izquierdo, el recorrido es más largo. Si yo lo canalizo acá, viene por acá, tiene que pasar la vena innominada, cruzar de este otro lado y llegar a la cava superior. En cambio de este lado no, solo llega por acá y llega directamente a la cava superior, ¿no? Y de la cava superior al corazón, ¿no? Entonces si yo quiero utilizar la adenosina, siempre le hago canalizar en el brazo derecho y en el pliegue acá, no acá en la mano, ¿no? Porque el recorrido de acá a acá se tarda todavía, ¿no? Lo hago canalizar así como en la imagen, pero en el derecho, ¿no? Y utilizo dos vías, acá le pongo la adenosina y acá una solución fisiológica. ¿Con qué objetivo? Una vez que yo introduzco la adenosina, empujo rápidamente con la solución fisiológica, con el objetivo de que la adenosina llegue en menos de 2 segundos al corazón y haga el efecto que yo espero. ¿Bien? Entonces la adenosina yo lo utilizo para taquicardias de QRS estrecho, ¿vale? Sobre todo en las que son de RR regular. No sirve para la fibrilación, por ejemplo, para la fibrilación auricular no sirve. ¿Vale? Taquicardia sinusal es una de las arritmias más frecuentes en las interconsultas. Y ustedes saben, ustedes ya conocen los 6 puntos para decir si es sinusal o no sinusal, ¿no? Entonces, ¿cómo hago diagnóstico de taquicardia sinusal? Primero, que la frecuencia cardíaca esté mayor a la percentil 95 para la edad. Para un adulto, mayor a 100, ¿verdad? Y luego veo si la onda P es sinusal o no. Si es sinusal, cumple los 6 puntos, es una taquicardia sinusal. Y la taquicardia sinusal siempre es secundario a algo, a una infección, fiebre, dolor, hipertiroidismo, etcétera, etcétera. Siempre es secundario a algo. ¿Y cuál será el tratamiento? Corregir la causa. El paciente tiene taquicardia sinusal y tiene fiebre, bajo la fiebre la taquicardia baja, ¿no? Ahora, muchas veces en estos pacientes no encontramos la causa. Yo veo el electrocardiograma y es una taquicardia sinusal, pero el paciente no tiene fiebre, no tiene infección, no tiene anemia, no tiene nada. Entonces a eso denominamos taquicardia sinusal inapropiada. Y el tratamiento está nada más bajar la frecuencia cardíaca. Lo podemos hacer con beta bloqueador o con bloqueadores de los canales del calcio. Con cualquiera de esos bajo la frecuencia cardíaca cuando tengo una taquicardia sinusal inapropiada. ¿Va? Muy bien. Sacamos nuestro algoritmo y veamos los ejemplos. Electrocardiogramas. Saquen la foto del algoritmo y vamos a seguir nuestro algoritmo, ¿vale? Vamos con nuestro primer electrocardiograma. ¿Cuánto de frecuencia cardíaca? Más de 100. Listo, electrocardiograma en ritmo de taquicardia. ¿Cómo está el QRS? Angosto. Entonces, electrocardiograma en ritmo de taquicardia de QRS angosto. ¿Cómo está el RR? ¿Regular o irregular? Regular. Y luego veo reciprocidad. ¿Es recíproco o no es recíproco? Vean bien. ¿Es recíproco o no es recíproco? Pueden verlo en esta parte de acá abajo, fíjense. ¿Qué dicen? ¿Cómo es? ¿Recíproco o no recíproco? ¿Qué dice su voz? Aitana. Recíproco. Recíproco. Camila. Silvana. Recíproco. Acá. Recíproco. ¿Recíproco o no recíproco? No recíproco. Recíproco. Némesis. Recíproco. Y si es recíproco, fíjense,
Uno puede decir 2 ondas P, ¿verdad? Pero no son 2 ondas P. Podría ser flutter, pero no, fíjense que estas dos que parecen P no son iguales, ¿no? Ahora uno dice, puede ser fibrilación, que ondas P son diferentes, pero el RR es regular. En la fibrilación es irregular, ¿no? Acá el RR es regular. Yo puedo decir flutter, no, ¿por qué? Porque estas dos P's que parecen no son iguales. Entonces la primera es T y la segunda es P. Entonces tengo PQRS, PQRS, entonces es recíproco. Ahora, ¿RP corto o largo? Largo, porque el RP lo voy a medir de acá a acá. Es RP largo, ¿verdad? Ahora, ¿la onda P es sinusal o no sinusal? Entonces veo los 6 puntos que aprendimos. Onda P positivo en D1, en D2, positivo en ABF, negativo en ABR, el eje de P está entre 0 y 90, el intervalo PR, entonces voy midiendo los 6 puntos que hemos aprendido. Si cumple, entonces es sinusal. Entonces nuestro algoritmo nos dice que es una taquicardia sinusal. ¿Qué le hago a este paciente? Le busco la causa. Tiene fiebre, tiene anemia, tiene infección, tiene hipertiroidismo, le busco causa. No le encuentro causa, es una taquicardia sinusal inapropiada, ¿verdad? Y ahí le doy beta bloqueadores, ¿vale? Fibrilación auricular, fíjense, RR totalmente irregular, y estas son las ondas F minúscula de fibrilación, ¿vale? Y acá, en la diapositiva siguiente, tenemos la diferencia entre las ondas F de flutter y de fibrilación auricular, ¿vale? Listo, sacamos nuestro algoritmo y vemos este electro. Primero, ¿taquicardia o no taquicardia? Parece taquicardia. Luego, siguiente, ¿QRS estrecho o ancho? Estrecho. ¿RR regular o irregular? Irregular. Y listo, ¿qué le tengo que buscar? Ondas F minúscula. Y lo tengo. Fíjense acá. De diferente morfología, ¿no? Esto es una fibrilación auricular. ¿Y cómo hago el tratamiento? Paciente estable o inestable para ver si hago cardioversión eléctrica o farmacológica. En la fibrilación no utilizamos adenosina, por si acaso, ¿vale? Acá hacemos cardioversión eléctrica o farmacológica. ¿Ah? Este de acá, el flutter es súper fácil, ¿no? Solo tengo que buscar las ondas F mayúscula. Pero el RR, fíjense, es regular. El RR es regular. Las ondas F mayúsculas son iguales. Y fíjense, entre este R y R, ¿cuántas tengo? 3. En todas tengo 3. 3 a 1. Tengo 3 ondas P por cada complejo QRS. Esto es flutter, ¿no? Y en el flutter lo mismo que en la fibrilación. Puedo hacer cardioversión eléctrica o farmacológica. Acá tampoco utilizo adenosina, por si acaso, ¿vale? Cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica, y siempre sincronizada, ¿vale? En la fibrilación y en el flutter siempre tiene que ser sincronizada, ¿va? Esto ya habíamos hablado en los niños, ¿no? En los niños la dosis va de 1 a 2 joules por kilo. Y acá tenemos una diferencia entre lo que es fibrilación y flutter, ¿vale? Las ondas F minúscula de fibrilación versus las ondas F mayúscula de flutter en dientes de sierra, ¿no? Acá el RR es irregular, acá es regular. Acá la frecuencia de las ondas de fibrilación es mayor a 300, acá entre 200 y 300. Y así. ¿Ah? Este de acá, ve que el flutter es muy fácil. Fíjense acá, mira, dientes de sierra, 3 a 1. Esto está muy evidente. El que no está muy evidente es este de acá. Sacamos el algoritmo. ¿Frecuencia cardíaca alta o no? Sí. Sí. Entonces, electrocardiograma en ritmo de taquicardia.
¿no? Porque la frecuencia cardíaca es casi 300, ¿no? ¿El QRS es ancho o angosto? Angosto. ¿El RR regular o irregular? Regular. Ahora, ¿es recíproco o no es recíproco? No es recíproco, parece que hay más P's que QRS, ¿no? Ahora, acá, si veo más P's que QRS, busco las ondas F mayúscula de flutter. Si los encuentro, es flutter, si no, es taquicardia atrial, ¿no? Y encuentro las ondas F mayúsculas, ¿sí o no? Sí. 2 a 1, fíjense, 1, 2 y QRS, 1, 2 y QRS, 1, 2 y QRS. Este es un electro de un paciente, de un recién nacido de 12, del materno, 12 días de vida, corazón estructuralmente sano, ¿no? Tiene este electro y es un flutter. Este de acá, ¿qué es? Algo que ya vimos, ¿no? Acá tienen que fijarse en el intervalo PR, ¿no? Preexcitación, onda delta, ¿verdad? Vía accesoria. A estos pacientes, por ejemplo, este paciente tiene una vía accesoria, en cualquier momento va a ser una taquicardia supraventricular, ¿verdad? Este de acá, ¿taquicardia o no taquicardia? Taquicardia. ¿QRS estrecho o ancho? Estrecho. ¿RR regular o irregular? Irregular. Entonces, fibrilación. ¿No hay más? Acá. ¿Qué dicen? Si yo cuento la frecuencia cardíaca acá, 300, 150, un poquito más de 100, ¿no? Podría decir que es taquicardia. ¿QRS estrecho? Ancho. Estrecho. ¿RR regular o irregular? Irregular, listo. Y le busco las ondas F minúscula, y acá está, fíjate. Fibrilación. El diagnóstico de estas taquicardias supraventriculares no es tan complicado, es solo seguir el pinche algoritmo. Ya si seguimos el algoritmo ya está, llegamos al diagnóstico. ¿Qué tienen que aprender esto de acá? Este algoritmo. No les voy a pedir que aprendan criterios de cada uno de estos, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? Esto de las arritmias siempre es muy complicado, no por nada hay alta especialidad. Hay cardiólogos que solo se dedican a arritmias, son los electrofisiólogos. Ellos solo ven arritmias, no se dedican a nada más que arritmias, ¿no? ¿Por qué? Porque arritmias es un tema muy apasionante, muy complejo, muy amplio. Entonces, saber criterios de cada uno de estos hay que dejárselo a los electrofisiólogos, ¿no? Nosotros, simples mortales, solo aprender este algoritmo. Con esto ya estamos más que servidos. Ahora, fíjense en la parte del tratamiento, es muy importante. ¿Qué tienen que recordar del tratamiento? Primero, que la taquicardia sinusal casi no tiene tratamiento porque saben que buscarle la causa. ¿Por qué la frecuencia cardíaca está elevada? Es todo lo que tenemos que hacer. La taquicardia atrial, por si acaso, no responde a descarga eléctrica. No se hace cardioversión en la taquicardia atrial, eso tienen que memorizarse. Por eso dice acá, no responde a cardioversión eléctrica. Prohibido hacer cardioversión en taquicardia atrial. Obviamente en taquicardia sinusal menos, ¿verdad? Es taquicardia sinusal, no se metan con la cardioversión. ¿Cuáles necesitan cardioversión? La fibrilación y el flutter. Podemos hacer cardioversión eléctrica o farmacológica. ¿Cuáles más necesitan cardioversión? Estas dos de acá. Taquicardia por reentrada al nodo o taquicardia por reentrada atrioventricular. En estas dos podemos utilizar adenosina, ¿vale? Para hacer cardioversión farmacológica, pero también podemos hacer cardioversión eléctrica, ¿vale? Y el JET tampoco necesita cardioversión eléctrica. El JET necesita otras medidas que está explicado, ¿vale? Entonces, ¿quiénes necesitan cardioversión eléctrica o farmacológica? La fibrilación y el flote y las taquicardias por reentradas al nodo o atrioventricular.
La taquicardia atrial no responde a cardioversión eléctrica, por si acaso. Y obviamente la sinusal ni pensarlo, ¿verdad? Esa no necesita ni tratamiento. Y el JET tiene otro tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque esto es más post-quirúrgicos. Por eso te habla, te dice, reducir el estímulo de las catecolaminas, o sea, reducir el dolor, hipotermia, bajarle la temperatura, ¿no? Y te habla destete de las aminas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque esto se ve más en las terapias. ¿Va? Muy bien. Este algoritmo tienen que aprenderse. Es todo lo que les voy a pedir para el examen.